Bueno, buenos días a todos. Creo que la mayoría ya me conocen, ya tengo más de 11 años de estar acá en Ciprosimeca. Los que no, mi nombre es el licenciado Luis Javier Padilla Fueta. Primero que todo, brindarle una felicitación a la doctora Caterina Durante. Honestamente, nunca había estado a la par de ella en alguna presentación de este tipo o algún foro. Sin embargo, le brindo las felicitaciones del caso a la doctora, porque me encantó la pequeña charla que ella brindó, y así como los videos, ¿verdad? Que como ella bien dijo, en muchas situaciones de nuestra vida, nuestro trabajo, cuestiones que se ven ahí, de esa forma jocosa, llamémoslo de alguna forma, se pueden presentar situaciones en la vida o en nuestro trabajo, y eventualmente hay que facilitarse uno las cosas, y qué mejor forma que de una buena y fluida comunicación, ¿verdad? Y como dijo la doctora Duranti, tal vez no comunicarnos con palabras rebuscadas, ¿verdad? Eso yo siempre manifiesto que eso yo se lo dejo a los magistrados de la Sala Constitucional o de la Sala Segunda, cuando nos resuelven casos que van hasta las últimas instancias, en donde, como dicen coloquialmente, hablan muy bonito, pero en muchas ocasiones cuesta entenderles. Entonces, ¿por qué inicio con esto? Por lo siguiente: en muchas situaciones, a nivel de Caja Costarricense del Seguro Social, o a nivel incluso de instituciones en las cuales nosotros como sindicato tenemos que ir a pelear por nuestros afiliados y por los derechos de nuestros afiliados, es muy común que tal vez nos encontremos con algún abogado o algún aprendiz de abogado o algún director médico o alguna jefatura, por ejemplo, que son abogados o se creen serlo. Y es importante tal vez no caer en ese juego de palabras en donde tal vez por hablar de una forma muy elevada se cree o se considera que la persona eventualmente tiene razón. Que en muchas ocasiones eso no es así, ¿verdad? Y que incluso, como les decía, el hecho de hablar bonito o de hablar difícil, eso mejor dejémoselos a los señores magistrados. ¿Por qué? Porque la comunicación y sobre todo el idioma español es tan versátil que hay muchas formas de decir las cosas de una forma clara y simple. Iniciando con esto, debo de indicarles que siempre se ha hablado a nivel de sindicatos, sobre todo acá en Ciprosimeca, del famoso fuero sindical. ¿Eso qué es? Bueno, el fuero sindical propiamente es, digámoslo de alguna forma, es como una investidura, una coraza que cubre a la persona sindicalizada en contra o por cualquier situación que vaya a tener con su patrono, en este caso la Caja o alguna institución del Estado. ¿Qué sucede con esto? Que siempre se ha hablado de que la persona sindicalizada tiene fuero sindical. Sin embargo, los que lo tienen únicamente son los que son miembros de junta directiva. Por ejemplo, en este caso la doctora Duranti, que es miembro del Comité Ejecutivo Nacional. Sin embargo, no solamente es ella, sino que también cada uno de los miembros de un comité ejecutivo local también tienen ese fuero sindical. Y ese fuero sindical significa que el patrono no puede realizar actos de persecución, realizar acciones que vayan a perjudicar al trabajador, en este caso sindicalizado, simple y sencillamente por ser algún miembro, ya sea del Comité Ejecutivo Nacional, del Comité Ejecutivo Local o representante de los trabajadores ante su patrono, por el simple hecho de estar afiliado a Ciprosimeca. No solamente eso, sino que
ese fuero sindical también cubre a todos y cada uno de nuestros afiliados. ¿En qué sentido? En el sentido de que si bien es cierto, ellos tal vez en algunas ocasiones no son parte ni de junta directiva a nivel nacional, ni del comité ejecutivo local, ni tampoco son representantes sindicales ante el patrono, pero simple y sencillamente son afiliados. Y el hecho de que sean afiliados, ese fuero los llega a cubrir. ¿Por qué? Porque la institución como tal no puede ni debe realizar persecución de ningún tipo por el simple hecho de que la persona o que el trabajador sea afiliado al sindicato. Aprovechando esto que les menciono, les voy a mostrar un compendio de criterios jurídicos propiamente del Ministerio de Trabajo que me parecieron muy importantes, sobre todo traer a colación el día de hoy. Y como tal, se los voy a leer así rápidamente. En cuanto al fuero sindical, existe propiamente el de dirigentes sindicales, el DAJ-AE-006-2005, y ver además el DAJ-AE 190-2000. Paso a leer. A menos que dentro del marco de la convención colectiva se acuerde y no se violente la libertad sindical, el patrono, de manera unilateral, no puede ejercer ningún mecanismo de control sobre el tiempo remunerado que se otorga a los dirigentes sindicales, pues ello podría fácilmente llegar a atentar contra el ejercicio de la libertad sindical y contra la misma negociación colectiva, toda vez que ese tema debió ser discutido e incorporado en la ley profesional que otorgó ese derecho. Sin embargo, si se comprueba que hay abuso muy evidente en este sentido, se puede buscar una salida negociada al asunto. Aquí me voy a detener en el siguiente aspecto. Como pudieron observar y escuchar, ojalá, ahí se habla dentro del marco de la convención colectiva. ¿Qué sucede? Dentro de la Caja Costarricense del Seguro Social, nunca en la historia de la institución se ha firmado una convención colectiva. Y lo que se han firmado son acuerdos sindicales entre la Caja Costarricense del Seguro Social y sus trabajadores. Incluso siempre me acuerdo de un dirigente sindical, amigo del sindicato, voy a decir el nombre, Álvaro Salazar, de ASS. Él fue, y la madre de él, que en paz descanse, fue uno de los creadores de un acuerdo que hubo en tiempos de paz. Tal vez algunos de ustedes no lo conozcan, pero algunos otros sí puede ser que se recuerden de ese famoso acuerdo en tiempos de paz. Eso fue, por decirlo de alguna forma, como el génesis de lo que hoy se conoce como la normativa de relaciones laborales. ¿Qué sucede? Que si bien es cierto, dentro de la Caja Costarricense del Seguro Social no tenemos una convención colectiva, sí tenemos varios instrumentos, incluso hasta reglamentarios, si se podría decir de alguna forma, que son la normativa de relaciones laborales, así como las normas que regulan las relaciones laborales, científicas, académicas, profesionales y sindicales entre la Caja, Unión Médica Nacional, ISI, Prosimeca y con el resto de los profesionales en ciencias médicas. ¿Por qué les digo esto? Porque, por ejemplo, dentro del marco de legalidad, para todos los efectos, esos dos instrumentos legales, tanto la normativa como las normas de los profesionales en ciencias médicas, es lo que, sin llamarse de esa forma, es lo que nosotros tenemos como nuestra convención colectiva. Ahí también me voy a detener un momento. No lo quiero decir muy duro. ¿Por qué? Porque en este momento que nos encontramos hoy en día a nivel Estado, a nivel país, a nivel mundial, al menos en Costa Rica, lo que se refiere a una convención colectiva es como decir una mala palabra. Ven ustedes lo que está pasando con la famosa convención colectiva de Recope, que resulta que no les alcanza para absolutamente nada, según lo que ellos mencionan, pero bueno, no quiero politizar el asunto. Pero, a grandes rasgos, lo que se refiere a una convención colectiva en Costa Rica, con la Caja, lo que tenemos nosotros son la normativa de relaciones laborales y las normas de los PCM. En cuanto a estos mismos criterios, propiamente en cuanto al plazo, esto es muy importante que lo tengan en cuenta.
que es el criterio DAJ-AE-271-2001. Plazo. El fuero sindical que protege a los dirigentes sindicales para evitar que el patrono los pueda despedir, salvo por una causa establecida en el artículo 81 del Código de Trabajo, tiene un límite de 6 meses, según el inciso B del artículo 367 del Código de Trabajo, después de haber concluido el nombramiento. De esta manera, si un dirigente es despedido sin justa causa, antes de cumplirse el plazo dicho, tendrá la posibilidad de solicitar la reinstalación. ¿Qué es lo importante en cuanto a este criterio del Ministerio de Trabajo? Que ese fuero sindical, por el hecho de que la persona deje de estar, en este caso, ser miembro del Comité Ejecutivo Nacional, o deje de ser miembro del Comité Ejecutivo Local, o deje de ser representante patronal, o incluso hasta que deje de ser afiliado, tiene un límite de 6 meses posteriores a que feneció ser miembro de la Junta Directiva o del Comité Ejecutivo Local o representante, para que su patrono no lo pueda perseguir o no lo pueda sancionar simple y sencillamente por el hecho de haber sido afiliado al sindicato. ¿Me explico? Entonces, esto es una situación muy importante y por eso quise traérselos a colación. Igualmente, aquí hay otro criterio del Ministerio de Trabajo en donde se establece la práctica laboral desleal, que es el DAJ-AE-088-2004, donde establece el foro de protección cubre no solamente a los representantes sindicales, sino también a todos aquellos representantes electos de los trabajadores en los términos del convenio 135 de la Organización Internacional del Trabajo. De igual manera, dicha protección no es solo contra el acto del despido, sino también contra cualquier práctica laboral desleal que menoscabe el libre ejercicio de esta representación. Bueno, como podemos observar, esto prácticamente es para confirmar el hecho de que la persona, simple y sencillamente por el hecho de ser sindicalizado, por estar como representante de un grupo de trabajadores, sea en su centro de trabajo, sea en el Comité Ejecutivo Nacional, sea como representante de los trabajadores, no puede ser perseguido por ese simple hecho. Ahora bien, si la situación es de que la persona que sea sindicalizada, que esté en junta directiva a nivel nacional o que esté en el Comité Ejecutivo Local y comete alguna falta, obviamente, si la falta es acreditable a su persona y se puede lograr demostrar de que efectivamente la persona incurrió en alguna irregularidad o en algo ilegal, obviamente se le podría sancionar. Pero aquí lo importante es que no se le puede sancionar ni perseguir simple y sencillamente por el hecho de ser sindicalizado. Eso es para que lo tengan bien claro. Vamos a pasar propiamente a lo que establece la normativa de relaciones laborales, que lo que quise hacer propiamente es de que, como ya se los mencioné hace un momento, dentro de la institución como tal, como Caja Costarricense del Seguro Social, tenemos dos libros o dos cuerpos legales que son, en primer lugar, de acatamiento obligatorio y en segundo lugar, son el pan de cada día de cada uno de ustedes. ¿Cuáles son? Bueno, las normas que regulan todo ese nombre tan largo y extenso, ¿verdad? Que creo yo que si existiera un premio al nombre más largo de un reglamento, de alguna normativa o algo, ese ganaría el primer lugar. Pero bueno, es una crítica, pero bien, que nos ha ayudado mucho durante todo este tiempo a los trabajadores de la institución. Igualmente, dentro de la normativa de relaciones laborales, tenemos varios artículos que son, me parece, para que ustedes los tengan como comités ejecutivos locales de suma importancia. ¿Como cuáles? Bueno, en primer lugar, en cuanto a la normativa de relaciones laborales, el artículo tercero, que habla propiamente sobre la naturaleza, derechos adquiridos y fuentes de derecho. No los voy a leer porque son bastantes artículos, pero es nada más para que ustedes los tengan en conocimiento, para que sepan que ustedes pueden tomar esos artículos para cuando se les vaya a presentar alguna situación con algún afiliado nuestro. Igual, esto es muy importante y casi que en los dos cuerpos legales se presentan situaciones, que es el artículo número 4, que es la consideración previa de los sindicatos. ¿Esto qué quiere decir? Que la institución siempre
en el momento que vaya a realizar algún proyecto, que vaya a haber alguna legislación, alguna reglamentación, algo nuevo que propiamente le tenga que involucrar dentro de la relación con sus trabajadores, necesariamente antes de ponerlo en práctica y ejecutarlo, tiene necesariamente que darnos audiencia a nosotros como Ciprocimeca. Y esto aplica para todo sentido, ¿verdad? Por ejemplo, yo conozco que es muy dado, por ejemplo, en muchos centros de trabajo, por no decir la mayoría, hay ciertas direcciones médicas o oficinas de recursos humanos, por ejemplo, que establecen reglas o normas de cómo realizar ciertos procesos o ciertos procedimientos dentro de cada centro de trabajo, pero a ellos se les olvida que la caja costarricense del Seguro Social es una sola. Entonces, ¿qué sucede? Por ejemplo, en X hospital regional, resulta que ahí se maneja de cierta forma en lo que se refiere a ¿qué? A emergencias. Y resulta que yo lo felicito honestamente porque, por ejemplo, en un servicio de emergencias tener un protocolo de cómo se hace la atención en cuanto a X o Y situaciones en un servicio de emergencias, yo lo felicito. Pero ¿qué sucede? Usted no puede poner en práctica ningún tipo de reglamentación de algo que propiamente tenga que ver con los trabajadores sin, en primer lugar, ponérselo o darle audiencia al sindicato. Y esa audiencia al sindicato tiene que ser de una manera formal, como lo establece propiamente el artículo 4. Incluso, vean ustedes que en muchas ocasiones sucede, incluso voy a poner un ejemplo. Figúrense en ustedes que hace bastantes años acá en Ciprocimeca, a mí me ha tocado o me ha correspondido en muchas ocasiones colaborar como asesor legal de la sectorial de odontología y todavía hoy en día, afortunadamente, yo estoy ayudando ahí siempre. Entonces, figúrense en ustedes que en algún momento existió de que tenían que cumplir con una reglamentación, con una normativa específica en lo que se refiere a odontología. Resulta que recuerdo cuando estaba el doctor Hugo Mora Delgadillo, el doctor Argueta, e incluso la doctora Yolanda Castro, que me acuerdo, no sé hace cuántos años fue, pero fue hace bastante. Resulta que la institución como tal tenía regulado cuánta cantidad de pacientes tenía que atender un odontólogo por hora o al día. ¿Me explico? Y ciertos aspectos ya muy específicos en cuanto a la forma de atender en odontología. ¿Y qué sucedió? Que nosotros nos dimos a la tarea de verificar, bueno, de dónde surge o de dónde sale esta reglamentación que se dice de parte de la coordinación de odontología de aquella época, de por qué deben actuar así los odontólogos. Para no cansarlos con toda la historia, porque a mí me encanta hablar, ustedes lo saben, resulta que nos vamos a indagar tanto en junta directiva como en la gerencia médica, porque en aquel entonces todavía no existía la gerencia general, y resulta que la práctica que se estaba dando en aquel entonces, resulta que no había sido aprobada ni por junta directiva ni por la gerencia médica. ¿Qué sucedió entonces? Que en aquella época prácticamente las obligaciones, entre comillas, que tenían todos los odontólogos en realidad no eran tales obligaciones. ¿Por qué? Porque resulta que eso no, ni siquiera había sido aprobado por junta directiva ni por la gerencia médica. Y cualquier proyecto, cualquier reglamentación tiene que ser al menos aprobada o avalada por la junta directiva de la Caja Costarricense del Seguro Social o por la gerencia médica. En este caso, por la gerencia general también, hoy en día. Y resulta que en aquella época, prácticamente los odontólogos quedaron, como dicen, al garete. Es decir, no se podía a ellos obligarlos a atender de cierta forma tanta cantidad de pacientes diarios, porque no había una reglamentación clara, y no solamente clara, sino que no estaba ni fundamentada, ni avalada, ni aprobada por junta directiva ni gerencia médica. Entonces, esto se los traigo a colación como a manera de ejemplo y para que ustedes noten la importancia
de que cada cuerpo legal que surge de la Caja Costarricense del Seguro Social, en primer lugar, tiene que ser avalado y aprobado por junta directiva. ¿Y por qué razón? Porque resulta que como se trabaja y como ustedes son empleados públicos, ustedes se rigen bajo el principio de legalidad. Ese principio de legalidad está establecido en el artículo 111 de la Constitución Política y 111 de la Ley General de la Administración Pública. Seguidamente, debo de indicarles de que incluso esa misma consideración previa a los sindicatos dentro de la normativa de relaciones laborales también está presente dentro de las normas que regulan a los profesionales en ciencias médicas. Igual les voy a ir mencionando artículo por artículo nada más para no entrar muy a fondo. En cuanto al artículo 5, que es el respeto mutuo entre las partes suscribientes de la normativa, después viene todo un título, que es el título 7º de la normativa de relaciones laborales en cuanto a la gestión sindical, que habla sobre el artículo 69, reconocimiento sindical, el artículo 70, que es el respeto a la gestión sindical, el artículo 71, este es muy importante y va de la mano con los criterios que les mencioné hace un momento, que no represalias a los dirigentes sindicales y trabajadores. En muchas ocasiones sucede, y nos ha ocurrido, de que la persona que se presenta o que requiere la colaboración del departamento legal, le menciona a uno, es que, licenciado, quiero hacer algo, pero no quiero que se den cuenta que yo soy el que estoy haciendo esto. Nosotros no tenemos inconveniente alguno en cuanto a ese aspecto. Incluso, nosotros somos dados a que el trabajador no tiene por qué ni siquiera figurar. Uno perfectamente realiza un oficio que lo firma el representante legal del sindicato, que en este caso es el doctor Marvin Atencio Delgado como secretario general, y o en su defecto, cuando el doctor Atencio no se encuentra, lo es el doctor Octavio Argueta Cardona, que es el secretario general adjunto, que tiene igual las mismas facultades que el secretario general. Y entonces, si es de enviar algún oficio o algo por el estilo, ellos dos son los que lo firman. Y por el hecho de que, por ejemplo, la doctora Duranti me solicita a mí que le colabore en X o Y situación, y nosotros realizamos un oficio consultando o verificando o que no vuelva a pasar tal o tal situación, por ese mismo hecho, a ella como tal no tienen por qué su patrono o su jefe inmediato o su representante patronal no tiene por qué tomar ningún tipo de represalia en contra de ella. ¿Por qué? Porque lo que uno solicita o lo que uno gestiona es simple y sencillamente para verificar que los derechos del trabajador se le están defendiendo, se le están respetando, ¿verdad? Pero bueno, igual dentro del artículo 72 se establece lo del régimen de audiencia. Esto es muy importante que ustedes lo tengan en consideración, porque esto es de que la caja está en la obligación de brindarle audiencia a los sindicatos cuando los sindicatos así lo solicitan, ¿verdad? Y esto está presente no solamente en la normativa de relaciones laborales, sino también en las normas de los profesionales en ciencias médicas. Por otro lado, también está el artículo 73, que es el acceso a los centros de la institución. Igual el 74, bueno, deducción de cuota sindical. El 75, que es de uso de oficinas sindicales, medios de comunicación. Se supone que la institución como tal debe necesariamente tenerles una oficina a ustedes como comité ejecutivo local y poder poner pizarras o algo, o poder poner información relativa a Ciprosimeca en cuanto a vitrinas, pizarras o en lugares visibles, y hasta donde sea posible tener una oficina para que ustedes se reúnan cada vez que tienen las reuniones del comité ejecutivo local. Igualmente, dentro del artículo 76, esto es muy importante que también ustedes lo conozcan, que es el aviso previo al sindicato al momento de tomar declaraciones.
¿Esto qué es? Esto es, por ejemplo, cuando se realiza alguna investigación preliminar o algún procedimiento disciplinario en donde al trabajador o a la persona que están investigando se le dice, bueno, tiene derecho a presentarse con su abogado personal o su abogado sindical y con un representante sindical que lo represente por alguna gestión que está haciendo el patrono o la jefatura en cuanto a alguna investigación, sea preliminar o algún procedimiento disciplinario. Igual tenemos el derecho, el artículo 77, que es el derecho de los y las afiliados a celebrar reuniones. Igual los cursos de capacitación. En cuanto al artículo 78, igual los permisos con goce salarial para las asambleas generales o licencia con goce salarial para asistir a sesiones de junta directiva, que es el artículo 80, bueno, el 81, que es para el proceso electoral sindical, ya sea a nivel nacional o a nivel local, y las licencias con goce salarial para los miembros de seccionales y filiales. Aquí tenemos que tener en cuenta también que todos los derechos que tiene, por ejemplo, los que son miembros de los comités ejecutivos locales, de los comités ejecutivos nacionales, también lo ostentan los delegados sindicales, ¿verdad? Es decir, yo he hablado como muy general, sin embargo, todos, tanto los miembros del comité ejecutivo local, comité ejecutivo nacional, representantes sindicales o delegados, tienen igualdad de derechos, ¿verdad? ¿Esto qué quiere decir? De que ellos son los representantes de CIPROS y MECA en cada uno de sus centros de trabajo. ¿Me explico? Entonces, ellos son la cara del sindicato en su centro de trabajo, para que eso también lo tengan presente, ¿verdad? Vamos a ver. Igual está el 83, que es permisos para otras actividades sindicales. No entro en detalle a leerlo porque es un instrumento que ustedes lo tienen, ¿verdad? Igual el artículo 84, que son otras licencias a miembros de junta directiva de los sindicatos. El 85, que es la licencia sin goce de salario para las y los miembros de junta directiva. Igual los derechos y reconocimientos laborales para miembros de junta directiva sindical, del 86. Y por ahí quedaríamos en cuanto a la normativa de relaciones laborales se refiere. Ahora bien, porque quiero ser más concreto para que ustedes lo tengan en consideración. En razón de todos los derechos que ustedes como afiliados al sindicato tienen y como trabajadores ostentan, ustedes tienen que tener presente una situación. Todos los comités ejecutivos locales, como ya les mencioné hace un minuto, son la cara del sindicato dentro de cada centro de trabajo. Y si bien es cierto que existe una junta directiva como tal, que es el Comité Ejecutivo Nacional, eso es como la palabra lo dice, nacional, a nivel nacional. Nosotros actuamos como junta directiva a nivel nacional, ya cuando la situación se pasa. ¿Me explico? Hasta dentro de las medidas de las posibilidades, es necesario que ustedes se empoderen. ¿Y que se empoderen cómo? Bueno, como comités ejecutivos locales, en donde si eventualmente se les llega a presentar alguna situación específica de algún problema de algún afiliado o algo por el estilo, que ustedes sepan y que incluso se lo hagan ver a los afiliados nuestros en cada centro de trabajo, que ellos tienen la posibilidad, en primera entrada, de ir filtrando. ¿Filtrando en qué sentido? Bueno, existen los que son delegados sindicales, existen los representantes del sindicato también a nivel de centro de trabajo, existen los miembros del comité ejecutivo local y los miembros del comité ejecutivo nacional. Todas esas posiciones de mando, llamémoslo de alguna forma, son representantes del sindicato a nivel de centro de trabajo o a nivel nacional, dependiendo de su rol. Entonces, ¿qué sucede? Como ahora hace un rato yo le venía diciendo a la doctora Durante, por ejemplo, si resulta que un afiliado se presenta a donde ustedes y les dice, es que tengo un problema, tengo tal y tal situación. Es muy normal y muy común que a la persona no le guste escribir las cosas. En la mayoría de los casos no les gusta a nadie escribir las cosas. Pero ¿qué es lo importante acá para que ustedes lo tengan en cuenta y ojalá lo usen de práctica y después de esa práctica que se convierta en un hábito, en una rutina? Por ejemplo,
Y les digo mi caso particular. Es muy usual, por ejemplo, que cuando yo atiendo algún caso, yo le digo al afiliado que por favor me lo ponga por escrito. ¿Por qué? Porque perfectamente yo puedo estar reunido en una habitación como esta, en mi oficina o de manera virtual, y el afiliado me puede estar contando ciertas situaciones, que cuando ya la reunión acaba, el afiliado se acuerda, ay, mira, se me olvidó, no le dije al licenciado Padilla tal y tal situación. Entonces, ¿qué sucede? Dentro de la intimidad de cada uno de ustedes, como afiliados que son, perfectamente ustedes, no cuesta nada, se pueden poner a escribir y mandan un correo. No tiene que ser muy elaborado, yo no me voy a fijar en las faltas de ortografía, y si me fijo, las corrijo y punto. ¿Me explico? Entonces, ¿qué es la idea? La idea es que cuando el afiliado llegue donde ustedes le digan, bueno, dígame cuál es su problema. Ok, es tal, ok. Hagamos una cosa, démelo por escrito. No me haga un ensayo de 50 páginas. Si quiere hacerlo, es cosa suya, ¿verdad? Pero la idea es que el afiliado le remita a ustedes como representantes de Ciprosimecan en los centros de trabajo toda la información en forma escrita. Y ya les voy a decir qué es la importancia de todo esto. Ustedes con esa información en forma escrita, si es que ustedes pretenden ayudarle al afiliado, ¿qué sucede? En primer lugar, les va a ser más fácil a ustedes ayudarles. ¿Por qué? Porque si se los dicen de manera verbal, usted puede ir tomando anotaciones de todo, perfecto. Pero esas anotaciones son suyas. Y en muchas ocasiones también, las anotaciones que uno da es la impresión que tiene usted de lo que le dijo el afiliado. O como dicen los psicólogos, y perdón que me meta con los psicólogos, impresiona tal y tal situación. Creo que eso es un término técnico del psicólogo como tal, que impresiona tal situación de X persona. Entonces, ¿qué sucede? Yo no requiero ni una interpretación, ni una impresión de lo que a mí me están contando, sino qué es lo que el afiliado quiere o desea. Entonces, ¿qué sucede? Si el afiliado lo pone por escrito, el día de mañana, el afiliado puede ser que les diga, ay, doctora Durante, no, yo no le dije a usted eso, ¿y por qué usted me hizo tal y tal cosa? No, señora, véalo, aquí está por escrito que usted me dijo que le hiciera esto, esto, esto y esto. Entonces, ¿qué sucede? Eso a ustedes les va a servir de dos formas. Una, cómo empaparse del caso debidamente. Ojalá que el afiliado también, que se los ponga por escrito, el padecimiento que esté sufriendo, para el cual los fue a buscar a ustedes para buscar ayuda, sea delegado sindical, sea miembro del comité ejecutivo local, sea miembro del comité ejecutivo nacional, o sea afiliado, lo que sea. Entonces, esa información que ya ustedes van a tener, ustedes con esa información les va a ser más fácil empaparse del caso, y si es del caso de hacer algún documento en forma escrita, perfectamente ustedes toman eso y ya pueden ir trabajando de la mejor manera. Y se los digo con conocimiento de causa. ¿Por qué? Porque en muchas ocasiones, no voy a decir el afiliado, la persona como tal, en algunas ocasiones, tiene una memoria que tal vez es selectiva. Exactamente. ¿Me explico? Entonces, el afiliado o la persona se va a acordar de ciertas situaciones o ciertas cosas que le mencionó a la persona, pero solo lo que le conviene. Lo que no le conviene, no le va a servir que uno lo conozca. Y en todo caso, uno siempre necesita, aunque la persona haya cometido un error, uno necesita conocer toda la situación específica. Aunque haya cometido un error, aunque haya hecho alguna irregularidad, lo que sea. ¿Por qué? Porque si uno lo que pretende es defender al afiliado, uno tiene que saber todo y uno tiene que jugar con toda la palestra, todo el entorno de las situaciones que le expone el afiliado para uno defenderlo de la mejor forma posible. Entonces, creo que mi participación llegaría hasta acá, porque es que si me da, ahí sigo y no voy a terminar nunca, ¿verdad? Ahí cualquier cosa me disculpan lo extenso o lo corta de la intervención mía,
Sin embargo, ese es el afán, ¿verdad? El afán es de que ustedes se empoderen, de que sepan que además de que cuentan con un fuero sindical, también existe normativa, reglamentación que los ampara a ustedes. Incluso les menciono algo, un detalle que se me olvidó mencionarles hace un momento, y a mí incluso en el departamento legal siempre me vacilan, porque yo siempre traigo a colación X circulares, porque son de conveniencia para todo el mundo. Hay una circular que surgió hace bastantes años ya, que incluso nunca se me olvida porque yo siempre, bueno, en aquella época, yo había asistido con el doctor Amaral Sequeira y mi persona, entonces él siempre me decía, vea, licenciado, usted y yo somos coescritores de esa circular. Entonces siempre la traigo a colación a manera de anécdota, pero esta famosa circular establece que tanto en la normativa de relaciones laborales como las normas de los profesionales en ciencias médicas son de acatamiento obligatorio. Incluso, no tengo ahorita el número acá a mano, pero existe una circular más reciente, propiamente del gerente general, ahorita del doctor Cervantes, en donde establece que esa famosa circular es de acatamiento obligatorio. Entonces, ¿qué sucede? Tanto la normativa como las normas de los profesionales en ciencias médicas es un instrumento de acatamiento obligatorio por cada una de las jefaturas, por cada una de las direcciones médicas, por cada uno de los trabajadores de la institución. Y si eventualmente llegara a surgir algún inconveniente con la no aplicación de esas normas o reglamentaciones, perfectamente ustedes tienen una arma en la cual ya pueden basarse, ¿para qué? Para actuar en contra de la persona que está transgrediendo la norma. ¿Me explico? Pero eso era nada más como un pequeño paréntesis para que también lo tengan en cuenta y que sepan que ustedes tienen el derecho, lo tienen en sus manos para poder defender de la mejor forma al afiliado y no me queda más que darles un buenos días y muchas gracias, ¿verdad? Eso sería. Buenos días a todos. ¿Me escuchan? Sí. Sí, claro. Sí, se escucha, sí, se escucha. Ok. Dos aportes nada más en relación. El primero va en línea al tema de el fuero sindical. Sí. Y vieras qué importante y me parece muy atinado Ciprosimeca que siempre le vive recordando a los afiliados los carnet de afiliación, porque cuando voy a citar dos ejemplos de movimientos importantes en la cual Ciprosimeca y con otras organizaciones participaron en huelga, se dieron situaciones de transgresión al fuero sindical. Entonces las denuncias se tramitaron a través del Ministerio de Trabajo y posiblemente por desconocimiento de los abogados o no conocen bien el Código de Trabajo, quién sabe, era una medida también, pueda que sea una medida dilatoria, pedían los carnet de los afiliados. Entonces el carnet, para poder entonces entablar una denuncia de algún tipo de transgresión al fuero sindical, los abogados del Ministerio de Trabajo pedían los carnets de afiliación, ya sea o como miembro del comité local o como miembro del CEN o inclusive hasta un simple afiliado. Entonces, me parece a mí que si estamos aquí escuchando este conversatorio, es importante que todos tengamos ese carnet porque sí vale, el carnet en estos movimientos sí vale. El segundo punto es en relación a, muy atinadamente lo dice el licenciado Padilla en relación a las normativas, ¿verdad? Tiene un nombre muy largo, pero vieras que uno que ya tiene tiempillo de estar en estas cositas, pareciera ser como que, no sé si será algo institucional o algo por olvido o a través del tiempo de los jefes de consulta, de los jefes de recursos humanos, inclusive hasta los propios abogados de asesores de algunas jefaturas o direcciones
que se olvidan de que nosotros tenemos una norma especial. Ujú. Y entonces inclusive vamos más allá al tema que ni siquiera la aplican, sino que la interpretan. Y esta norma es una norma prácticamente de aplicación, o sea, lo que está ahí es lo que se tiene que aplicar, y eso va en relación a lo que dice el licenciado Padilla. O sea, la semana pasada nosotros hicimos una gira con las compañeras promotoras a la zona peninsular, y a manera de ejemplo lo voy a traer aquí una afiliada a Ciprosimeca, farmacéutica. Nos puso en conocimiento de una queja de que la coordinación de ella la estaba obligando, oiga usted, la estaba obligando a ponerle las horas de lactancia materna. O sea, cuando es al revés, o sea, el afiliado o la persona la mujer que está en lactancia materna pone su horario. Hay ciertas reglas, sí, pero ella lo pone. Entonces son cosas que a veces uno dice, bueno, ¿cómo es posible que en este momento, en un siglo diferente, cuando ya conocemos todo este tema de las normativas, pues hay jefaturas que todavía se atreven, ¿verdad?, temerariamente a interpretar cosas que ya están reguladas y se saben y que es de una aplicación. Entonces son cosas que todavía hasta este momento todavía se ven. Ujú. Y es importante estar reforzando este tema de la normativa nuestra especial. Yo honestamente no recuerdo en cuanto al primer punto que usted hizo mención respecto de que estaban pidiendo los carnets o algo por el estilo. Y le voy a traer a colación igual para que todos lo conozcan. Por ejemplo, independientemente o de que la idea es de que cada uno de nuestros afiliados tenga el carnet que lo identifique como tal, es importante que también ustedes tengan en consideración que eventualmente, por ejemplo, incluso el doctor Castillo, usted lo sabe porque recientemente, bueno, ahora les acabo de reenviar una notificación en donde ya se le dio curso a un recurso de amparo que yo presenté esta semana, contra una muy buena amiga suya, doctor Castillo, en donde efectivamente nosotros presentamos la gestión a nivel jurisdiccional y en donde se aportó una constancia o certificación en donde en este caso la doctora Yolanda Varela es la presidente del comité ejecutivo local del Hospital Monseñor Zanabria, y entonces se aporta el documento como tal. ¿Para qué? Para dar fe de que ella no es cualquier persona, sino que es la representante del comité ejecutivo local ante el Hospital Monseñor Zanabria. Entonces, esto es muy importante también que ustedes lo tengan presente. ¿En qué sentido? En el sentido de que si por alguna razón o circunstancia tal vez todavía no ostentan ustedes o no tienen el carnet como tal que los identifica como parte de Ciprosimeca, sepan que también en el eventual de los casos, si se requiera alguna justificación de que ustedes son miembros del comité ejecutivo local, incluso hasta se les podría extender una constancia o certificación que así lo establezca. Eso por lo menos para que ustedes lo tengan presente. Y era eso nada más que quería aclarárselo, tomando en cuenta que la intervención del doctor Castillo. Quiero recordarles que en cuanto a los carnets, pueden comunicarse con el departamento de promoción, que se los pueden hacer tanto digital como físico. Eso es muy importante, eso se empezó a trabajar ya desde hace unos años atrás, y pueden comunicarse con ellas para que te lo tengan incluso de forma digital. Recuerden que nosotros también tenemos convenios, entonces ese carnet va a facilitar que podamos tener acceso a los convenios. Aparte de identificarse en cualquier lugar, soy miembro de Ciprosimeca, ¿verdad? Entonces, ya sea que lo tengan físico o digital, pueden comunicarse con ellas para tenerlo. Ellas están trabajando en eso, Andrea, desde hace ya ratillo, ahí está con esto. Ya tenemos todo el programa, ¿verdad? Como les digo, tanto digital como físico. Y es muy importante, doctor Ángelo, como usted lo dijo, y muchas gracias, para cualquier evento, para cualquier situación, e incluso
a diario, ¿verdad? Tener ese carnet. Eso es muy importante. Hay una consulta del doctor Roy. Existe alguna circular en la cual se designe al representante legal de los centros médicos que sean ellos los únicos en realizar los procedimientos administrativos, investigativos preliminares y otros en lugar del personal que no conoce cómo realizarlo. Buenos días, doctor. En realidad existe un acuerdo de junta directiva en donde se establece la obligatoriedad de que exista un abogado en cada uno de los órganos directores o que hagan algún tipo de investigación a nivel de caja. Ahora, eso obviamente es sumamente difícil que se pueda cumplir. Sin embargo, al ser un acuerdo de junta directiva, uno lo que siempre busca es de que ese acuerdo se cumpla y igual, nosotros siempre les recomendamos a los afiliados de que si en algún caso a ustedes los incluyen dentro de un órgano investigador, un órgano director, hacer la aseveración a la máxima autoridad del centro de que ustedes requieren el acompañamiento legal para evitar algún error o algo por el estilo dentro del procedimiento. Y sobre todo, ¿por qué? Porque a la hora de que ustedes son designados como órgano director o como órgano investigador, si eventualmente por desconocimiento llegan a cometer alguna imprudencia, algún error dentro de la tramitación del proceso y resulta que la persona, resulta que la despiden, que eso arrojó la investigación o el debido proceso, y resulta que la persona presenta algún procedimiento judicial y resulta que el despido fue realizado de manera injusta por alguna prueba o por incluso algún tipo de negligencia, impericia de parte del órgano director o órgano investigador, eventualmente a cada una de las personas que designaron o nombraron como órgano investigador o órgano director, eventualmente se podría perseguirles y cobrarles incluso los daños y perjuicios que se le cobró por el despido injustificado, por ejemplo, de este funcionario a nivel de caja, ¿verdad? Entonces, de ahí es importante que siempre ustedes manifiesten en forma escrita a la persona que los designa como un órgano director o como órgano investigador para que manifiesten que ustedes tienen total desconocimiento del derecho y que ustedes requieren siempre el acompañamiento legal. ¿Por qué? Para evitar eventualmente que, como dicen coloquialmente, metan las patas, ¿no? Entonces, eso para que lo tengan presente.